Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Hay ocasiones en que a la vida hay que ponerle el pecho a las balas y tomar el toro por los cuernos. Nuestra historia del día de hoy se titula Cuca. Mi madre se llamaba Cuca. Bueno, no exactamente Cuca como cucaracha, sino María del Refugio. En aquel entonces a los refugios se les decía cucas. En fin, cuando ella nació, la noche era lluviosa y el largo trabajo de parto tenía con los pelos de punta a mi abuelo, que nervioso se jalaba el bigote y daba vueltas a la habitación como si fuera una fiera enjaulada. Después de 5 horas de larga agonía, por fin la partera salió con un pequeño paquete en los brazos y entregándoselo le dijo: «Felicidades, tiene usted una niña». En su familia eran 4 mujeres y 3 hombres. Decían sus propias hermanas que mi madre era la más bonita de todas. Su familia era adinerada, ya que el abuelo tenía gran cantidad de ganado con el que surtía al pueblo de Tamazula de Gordiano, en el estado de Jalisco, en su totalidad. La casa donde le tocó nacer era amplia, llena de patios y corrales. La servidumbre era compuesta de 3 mujeres y un hombre que se encargaban de que todo marchara como era debido. En aquel entonces corría el año de 1888. Don Remigio Torres, mi abuelo, era un hombre estricto, pero amoroso con sus hijos. Todas las mañanas los levantaba a las 4 de la mañana a rezar el rosario para ofrecer el día a Dios Todopoderoso. Sus 3 varones trabajaban a partir de las 5 de la mañana en los establos en La Matanza. Las 4 mujeres atendían la casa, hacían la comida, lavaban la ropa y por la tarde tejían en el cuarto de recibir, como le nombraba mi abuela a la amplia sala de la casa. En su compañía, desde una mecedora, dirigía toda la operación para en la noche irse a dormir temprano, dado que el día comenzaba antes de salir el sol para todos. Los hombres de la casa eran Alberto, Benigno y Remigio. En el transcurso del rezo matutino era inevitable que Benigno se quedara dormido hincado con los ojos cerrados. Cuando eso pasaba, don Remigio le gritaba: «¡Abre los ojos, animal!», a lo que el aludido respondía con la cabeza ladeada de sueño: «¡Abre los ojos, animal! Amén», lo que provocaba la risa de los demás y el correspondiente coscorrón por parte de su padre. En lo económico, Tamazula era un pueblo próspero, rodeado de tierra pródiga en sembradíos de caña de azúcar y un ingenio que le daba trabajo casi a la totalidad de la población. La situación era idílica. La semblanza de la figura de mi madre me la dio una prima de ella, describiéndola así: «Tu mamá era la más bonita de las hermanas. Siempre tuvo un porte distinguido, con facciones muy finas. Su pelo negro y abundante le llegaba a la cintura. La recuerdo bien, con sus botas que le llegaban a media pierna y su falda negra que le ceñía la cintura llegando abajo del busto. Como era de esperar, tenía muchos pretendientes en el pueblo. Era guapa, joven, simpática e hija de uno de los hombres más ricos del lugar. Para sorpresa de todos, en una ocasión se acercó a pedir su mano don Aurelio, hombre entrado en años y dueño de una inmensa panadería, además de poseer muchas casas y mucha tierra. La respuesta de mi abuelo fue fulminante: «¡No!». Al saberlo, los jóvenes del pueblo le compusieron un verso que decía así: «No te cases con viejo, porque es grande porquería, gargajea toda la noche y regaña todo el día». Eran tiempos felices. Las noticias que llegaban sobre prédicas revolucionarias en contra del porfirismo eran recibidas sin darles ninguna importancia. Nada iba a pasar. Todo iba a seguir igual. El culto a la Virgen María era prioridad en todas las casas. Se decía que la imagen de la Virgen que veneraban tenía una historia increíble. Según contaban, hacía muchos años, habían llegado 2 jóvenes con la imagen de María y un Cristo muy hermosos a ofrecerlos en venta al cura de aquel entonces. Él les dijo que tenía que consultar con los principales del pueblo para lograr juntar el dinero. Los jóvenes estuvieron de acuerdo y quedaron de volver a los pocos días. Al ver las imágenes, todos quedaron prendidos de su belleza y acordaron pagar lo solicitado por los vendedores. Pero estos jamás regresaron a cobrar.
Se hizo la capilla, que luego fue templo, y en sus altares se veneraban las imágenes cuando en una procesión llegaron unos frailes de la Madre Patria. Al ver las imágenes entraron en un furor increíble, alegando que habían sido robadas de un templo en España y que por más que las buscaron, jamás pudieron encontrarlas. Hasta ahora. Sin esperar más explicaciones, las montaron en una carreta y ante la mirada incrédula del pueblo se las llevaron. Esa noche llovió como nunca y los frailes tuvieron que acampar para esperar que pasara el temporal. Al despertarse, se dieron cuenta de que las imágenes no estaban. Creyendo que las habían robado por la noche, se regresaron furibundos al pueblo. Al llegar, el cura abrió el templo, que había permanecido cerrado por su falta, y grande fue su sorpresa cuando las vieron en el altar. Nuevamente, y muy indignados, quisieron recuperar a la Virgen, pero por más esfuerzos que hicieron no pudieron moverla un centímetro. Parecía que estaba fundida al altar. En ese momento notaron que su vestidito estaba manchado de lodo, como si la imagen hubiera caminado todo el trayecto para regresar a su casa. Ante la evidencia, la dejaron en paz. La Virgen quería quedarse en Tamazula, y así lo hizo. Cuando los frailes se habían retirado, cuentan que el señor cura le dijo a la Virgen: «¿De veras pesas tanto, madre?», y tomándola de la cintura, la levantó sin esfuerzo alguno. Bueno, en fin, así lo contaba mi madre y quise platicárselos a ustedes. Las fiestas patronales en todos los pueblos son acontecimientos importantes que se aprovechaban los jóvenes para conocer. En aquellos tiempos venían a Tamazula de todos los pueblos vecinos, atraídos por los juegos de azar muy en boga. Un buen día llegó un muchacho, muy guapo, de piel blanca y cabello rizado, que vestía como todo un figurín. Pronto fue el tema de conversación de todas las jóvenes casaderas, ya que además de guapo era hijo del presidente municipal de San Gabriel. Pedro Díaz. Aquel galán quedó fascinado cuando vio a mi madre pasear con sus hermanas por el jardín. Sin pensarlo dos veces se acercó a ella y le dijo: «¿Me permite acompañarla, señorita? Es usted muy hermosa». Le ofreció un ramo de flores. El piropo hizo sonrojar a mi madre y, aceptándolo, se pusieron a platicar. Al mes ya eran novios. A los 2 meses los padres de Pedro fueron a pedir su mano. El abuelo no quiso ni oír hablar del asunto. Era muy poco tiempo, pero casi ni se conocían. Pero mi madre era muy obstinada cuando algo realmente le importaba. Y Pedro Díaz le importaba muchísimo. A los 6 meses se realizó la boda. Fue un acontecimiento muy grande en Tamazula. La feliz pareja se fue a vivir a San Gabriel. Parecía que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Iban a vivir felices y a comer perdices. Pero en febrero de 1908, Porfirio Díaz declaró que entregaría el poder a aquel que el pueblo eligiera libremente. Se hizo un remedo de elección, y ésta recayó en el sonorense Ramón Corral, un científico que estaba al frente de la Secretaría de Gobierno y que de todos era sabido era títere de Díaz para perpetuarse en el poder. Ante tal burla, Ricardo Flores Magón, líder obrero, buscaba la manera de entusiasmar a la gente. Decía: «Señores, la administración de Porfirio Díaz es una cueva de ladrones y Corral es su principal títere». Los ánimos se enardecieron. Partidas de guerrilleros flores magonistas atacaron desde Estados Unidos, pero fácilmente fueron puestos en fuga por el ejército porfirista. En aquel entonces, un rico hacendado llamado Francisco Indalecio Madero prestó varias sumas de dinero a los guerrilleros, pero al no obtener resultado alguno le sugirió a Flores Magón que moderara su lenguaje. En la cúpula de don Porfirio se hicieron 2 bandos. Por un lado el general Reyes de izquierda y por el otro el secretario de Hacienda Limantur de derecha querían acaparar suficientes partidarios para entrar en las elecciones que se celebrarían en 1910. Don Porfirio se preocupó demasiado por ellos y dejó libre para su campaña Madero, que viendo una oportunidad se postuló para la presidencia de la República. La Convención Constitutiva Antireeleccionista inició trabajos en la Ciudad de México el 15 de abril de 1910. El Mesías de barba puntiaguda fascinaba a las multitudes. Su voz chillona clamaba contra la injusticia y su figurilla pequeña e insignificante desafiaba al poderoso dictador
hacía que las masas sintieran vergüenza de su mansedumbre frente al régimen. En una fragante burla, Porfirio se proclamó ganador de la elección, estando Madero detenido por sedición en la cárcel. El apóstol, como se le conocía, logró escapar y huyó hacia los Estados Unidos. Llamando a quien quisiera unirse a formar un ejército, se proclamó en franca rebeldía contra el régimen. Fueron muchos los vaqueros, campesinos, mineros, artesanos y comerciantes que dejaron sus actividades atrás para vestir el uniforme de soldados de Madero. Entre ellos se unió mi padre, Pedro Díaz. Mi madre le pedía que no fuera, tenía miedo de que lo mataran, que ella se quedaría viuda con una criatura por nacer. Estaba llena de confusión y angustia. Le pedía que por lo menos esperara el parto, pero mi padre fue inflexible. Primero está el país y luego la familia, le dijo. Estalló la revolución. Era el 20 de noviembre de 1910. En San Gabriel, el 20 de noviembre de ese año, una mujer pujaba. Lloraba dando a luz a su primogénita. Nació igual que ella, en la madrugada de un día gris que marcaría la vida de toda una nación. Si hubiese estado mi padre, bueno, la alegría habría sido inmensa, pero para mi madre, temerosa al no tener noticias suyas, solo atinaba a llorar con su hija en brazos, pidiéndole a Dios que le salvara de la guerra. Tuvieron que pasar 2 años para que mi padre volviera. A la muerte de Madero, había dejado el uniforme y se había unido a las fuerzas de Pancho Villa, que a su vez se unió a Carranza contra Victoriano Huerta. Una vez derrotado el Chacal, como se le conocía a Huerta, muchos soldados se licenciaron y aprovecharon para volver con sus familias. Entre ellos venía mi padre. En San Gabriel se contaban los días, las horas, esperando el regreso de sus hijos de la guerra. Llegaron todos juntos. Entre la bulla y el alboroto de la gente, trataban de ubicar cada quien a sus seres queridos. Un grito de alegría brotó de los labios de mi madre. Ahí estaba Pedro, sí, un poco más viejo, más flaco, pero entero. Entre la multitud corrió a cubrirlo de besos y abrazos, llevando con ella a la pequeña Felicitas, que ya tenía más de 2 años, para que la conociera. Entre la turbación del momento, mi padre las cubría de besos, uniéndose en un abrazo prolongado. La espera había finalizado. Todo volvería a la tranquilidad. Todo sería paz. Todo había acabado. Los grupos ganadores entraron de nuevo en pugna. Carranza no quería cumplir con lo acordado con Villa y Zapata. Se celebró en Aguascalientes entre octubre y noviembre de 1914 una convención con el objeto de impedir una nueva guerra. No resultó. Villa y Zapata se unían contra el nuevo tirano. En 1915 el país estaba de nuevo en llamas. El gusanillo de la revolución hizo que mi padre tomara la decisión de volver a tomar las armas. Se uniría de nuevo a las tropas de Villa. Los ruegos de mi madre y de sus padres no fueron suficientes. Ok, entonces Pedro, si tú te vas, yo también voy, dijo mi madre con determinación. Pero mujer, estás loca. No sabes lo que es estar en un campo de batalla, y más con una niña de 3 años, protestó mi padre, pero mi madre ya lo había mencionado. Cuando tomaba una decisión, no había poder en la tierra que le cambiara el pensamiento. Cuando una dice en este burro me monto, fue toda la contestación que le dio, y el día siguiente salía rumbo al campo de batalla, con su pequeña hija en brazos. Se unieron al ejército. Para sorpresa de mi madre, había muchas mujeres en su misma condición. Las Adelitas, como se les conocería posteriormente, eran parte imprescindible del ejército. Ellas le preparaban la comida, les curaban, les calentaban las frías noches en despoblado. También eran ellas quienes los enterraban cuando era necesario. Mi madre me contaba que en ocasiones eran innumerables los colgados que con la lengua de fuera parecían saludarles a su paso desde los árboles del camino. Las caminatas prolongadas bajo el ardiente sol, con el rebozo trenzado a la espalda y su pequeña dormida en él, el hambre, la sed, su sueño dorado era encontrar un tronco viejo donde descansar a su sombra. Su cabeza era un torbellino de recuerdos de los días felices vividos con sus padres. Qué lejos había quedado todo aquello.
La angustia oprimía su pecho cuando las plegarias soltadas al viento por su familia quedaban sin contestación de un Dios que parecía haberse quedado ciego y mudo en el campo de batalla. Luego de pronto se encontraban un río o un simple charco en donde calmar su sed, y de nuevo su fe revivía como una llama alimentada por nuevo combustible. Cuando un torbellino de polvo se divisaba a lo lejos, los hombres preparaban las armas para la batalla, mientras las mujeres se refugiaban en la maleza con la esperanza de encontrar vivos a sus maridos, hijos, amigos al final de la misma. Nadie sabía si llegaría un mañana. Muchos se quedaron en aquellos caminos con un balazo en el corazón, un tiro en la cabeza o colgados de un mezquite. Cuando pasaba un tren y era del mismo bando, lo detenían para que pudieran subirse en él. Muchas ocasiones le tocó bajarse del mismo negra como una mulata, debido a que los trenes funcionaban con carbón, y al ir en el techo del mismo lo único que podía ver era una nube negra por delante y una nube negra por detrás de ella. Todos esos horrores los sufrió mi madre hasta que un día la tropa pasó cerca de Tamazula, y ella y su pequeña decidieron abandonar esa loca aventura. Mi padre continuó con su guerra, con sus luchas. Las noticias que recibió mi madre al regresar al hogar no fueron nada buenas. La leva se había llevado a Benigno, también a Remigio, sus hermanos. No sabían de ellos nada desde hacía años. Después de mucho tiempo supo que Benigno murió en la batalla. A Remigio lo colgaron los carrancistas cuando descubrieron que era un espía villista. Mi abuelita, sumida en la tristeza, tenía el alma hecha jirones. Estaba enferma al grado de que ya no quería comer. Fueron 22 días en los que mi madre le prodigó todo tipo de cuidados. Una noche, la primera que se separaba de su lado, mientras dormía, escuchó claramente cómo la voz de su madre sonaba en su oído y le decía: «Hija, ya me voy». Cuenta mi madre que pegó un grito y despertando a todos les decía: «Mi mamá está muerta, mi mamá está muerta». La vida en el pueblo era muy diferente. Quedaban pocos hombres. Las mujeres, niños y ancianos sufrían para conseguir el sustento. Las colas para conseguir 1 kilo de masa duraban 3 horas. Se hacía una sola comida al día. La escasez era grande. Mi abuelito, viendo la situación, vendió los pocos puercos que le quedaba. Las reses, esas se las habían confiscado, sabrá Dios cuál ejército, y a petición de mi tío Alberto se trasladaron a Colima. Esperaban que, siendo un pueblo más grande, podrían rehacer su vida en él. Mi abuelito comenzó a introducir queso y cuando había matanza, ya que volvió a criar puercos, hacía chicharrones y carnitas. La cosa, poco a poco, comenzó a mejorar. Parecía que la pesadilla había acabado, excepto por una cuestión. No había noticias de Pedro, mi padre, por ningún lado. En 1916, por fin, una carta desde Arizona. En 1917, una nueva misiva asegurándole que la amaba más que a nada a ella y a su pequeña hija y que pronto volvería por ellas. Por fin, muy bien, al fin de ese año, mi padre regresó a casa. La alegría otra vez, la esperanza, el futuro, todo en orden. Se regresaron a vivir a San Gabriel. Mi padre quería que se volvieran a los Estados Unidos, pero mi madre, al saber que mi abuelo estaba enfermo, no quiso oír del asunto. Le rogó que esperaran a que el abuelo falleciera. Estaba ahora solo con mi hermana Lupe de 16 años y era una maldición dejarlos abandonados. Mi padre no quiso oír de nuevo razones. Le dijo que se iba a adelantar para preparar la casa, que cuando estuviera lista él le avisaría dónde y cuándo se podrían volver a ver. Mi padre no volvió. En 1920, de nuevo una carta, toda llena de arrepentimientos y promesas, le llegó desde Utah, Estados Unidos. Para 1923, mi tía Lupe ya se había casado y era madre de 3 niños. El marido resultó ser un tipo insoportable y violento que le hacía un infierno cada día. Además, mi hermana Felicitas, en plena adolescencia, le reprochaba el trato que le daba a su tía y primos, provocando su profunda ira cada rato. Viendo que esto iba a terminar mal, mi madre decidió dejar Colima y venirse a Guadalajara. Entiendan, no conocía a nadie en la ciudad. Ni siquiera nunca había puesto un pie en la misma.
por lo que al bajar en la estación del tren preguntó que para dónde quedaba el centro. Con el poco dinero que tenía alquiló un pequeño departamento y sin saber qué hacer, se instaló como pudo. Al día siguiente preguntó por el mercado municipal. Resultó ser el mercado Corona. Hacia allá se dirigió. Al llegar se encontró con los introductores que traían sus frutas y verduras para vender. Dirigiéndose a uno de ellos le preguntó que cuánto costaba la carga de plátanos. El precio era accesible y sin pensarlo dos veces, invirtió todo su dinero en él. En una de las esquinas de la casa había un sitio sin fincar y sin más ni más consiguió un cajón de frutas y se puso a vender sus plátanos. Dice el dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Para su sorpresa vendió todos sus plátanos. Al día siguiente repitió la operación, pero ahora con plátanos y naranjas. Así puso su puesto del cual viviríamos por muchos años. Con el tiempo consiguió un lugar dentro del mercado y se especializó en frutas de primera calidad. El viento otra vez a favor. Marzo 24, 1924. Mi apreciable y querida esposa. Así comenzaba una nueva carta de mi padre, en donde lleno de arrepentimiento le juraba que esta vez sí volvería. Adjuntaba 25 pesos. No sé exactamente cuándo volvió, pero en 1928, y en plena Revolución Cristera, nací yo. Claro está, ahora el viejo trotamundo se había ido a combatir hasta la lejana Francia. Solo había venido con la finalidad de traerme a este mundo. La Revolución Cristera nació para defender la santa causa de Dios y de su Iglesia. Se había decidido tomar las armas contra el presidente Calles. En ese entonces los templos estaban cerrados, así que me bautizaron en una casa entre Juan Álvarez y González Ortega. Otra vez la escasez, otra vez los muertos y los colgados, otra vez el hambre y la garra de la guerra que hacía pedazos a la gente. Las tropas del gobierno apresaban a todos los curas. Muchos fueron fusilados y otros huyeron del país. Parecía que la vida de mi madre no tendría nunca paz. Poco a poco la sensatez y serenidad volvió al maltrecho estado de Jalisco. Las fuerzas en pugna llegaron a un acuerdo y la guerra pasó a ser otro horrible recuerdo solamente. Cuando nací, mi madre quiso que en recuerdo de su madre me llamara Josefa. Mi hermana Felicitas, ya de 18 años, se opuso terminantemente. Con ese nombre, y además toda prieta, mi hermana era muy blanca de piel y de ojos de color. Es como rematarla a la pobre, si de por sí está re fea. Los encontronazos entre ambas no se hicieron esperar. Un día antes de que mi madre volviera del puesto, Felicitas me presentó al juzgado como hija suya y de su novio, y me pusieron por nombre Josefina. Cuando mi madre regresó, ya todo estaba hecho. La vida siguió su inevitable curso. En Colima, mi tía Lupe enfermó de dolores de cabeza a causa de un golpe brutal que le dio su marido y perdió la razón. Cuando lo supo mi madre fue por ella y vino a vivir con nosotros. Ya no recordaba nada de su pasado. Se comportaba como una niña. Fue la mejor amiga y compañera que tuve en mi niñez. Nos queríamos mucho y jugábamos todo el día. Cuando salía de la escuela siempre me esperaba para rezar el rosario, que en ocasiones se lo aventaba de 15 misterios, pero a mí no me importaba. Cuando el hijo de mi tía por fin regresó del extranjero, se la llevó a vivir con él. Murió a los pocos meses. Una noche, mientras volvíamos mi madre y yo del puesto, al dar la vuelta a la esquina, mi mamá miró a una señora que se nos acercaba directamente. Viéndola fijamente di un grito y tomándome de la mano corrimos a casa. Al entrar cerró la puerta y puso la aldaba. «¿Pero qué pasó, mamá? ¿Por qué corrimos?», le pregunté llena de angustia. «Ay, hija, era tu tía Lupe la que venía». «Ay, mamá, si mi tía Lupe ya se murió. Por eso me asustó». «Bueno, ¿y qué quería?» «Quería que fuera por su hija Anita. Está en peligro de muerte. Ya le dije que mañana mismo tempranito nos vamos por ella». Y así fue. Su sobrina había recibido una tremenda golpiza por parte de su padre y le había hecho pedacitos los pulmones a tubazos. Anita se vino a vivir con nosotros. Vivió hasta que cumplió 20 años, cuando murió por complicaciones de la paliza recibida. 3 días antes de su muerte y estando todos en la casa, alguien tocó la puerta.
Al abrirla no miré a nadie, por lo que pensé que algún bromista se entretenía con nosotras. A los pocos instantes, el toquido se repitió, mismo resultado. Queriendo sorprender al chistosito, me quedé al lado de la puerta esperando que tocaran de nuevo. Para nuestra sorpresa, el toquido se escuchó, pero dentro de la casa. Anita, con los ojos muy abiertos, nos dijo: fue debajo de mi cama. ¡Estás loca! No hay nadie debajo de tu cama. Fue San Jerónimo, que viene a avisarme que en 3 días moriré. Y así fue. Cumplidos los 3 días, la enterramos con su vestido blanco favorito. Todavía hay muchas cosas más que me gustaría contar, pero temo que sería muy largo mi relato. Baste con decir que mi madre murió a los 93 años, en su cama, rodeada del amor de toda nuestra familia, que siempre la amó de acuerdo y en razón del amor que ella nos dio. Tu ejemplo, madre, me ha hecho enfrentar los retos de mi vida como tú me enseñaste. No le temo a la muerte, porque sé que me encontraré de nuevo contigo. Ya que vivo muerta, jamás me has dejado sola. Tu ejemplo y valentía se transmitió a todos mis hijos y espero que a mis nietos también. Siempre juntas, madre, con inmenso amor y admiración, Josefina. Esta historia la escribió mi madre hace ya muchos años, en un librito que nos regaló a todos nosotros. Ahora, con su partida, me ha gustado la idea de compartírselos a ustedes también. Hay gente que de veras tiene un corazón y una voluntad de oro y enfrenta la vida como todos debiéramos de enfrentarla. Espero que hayan disfrutado tanto de este cuento escucharlo como yo mismo lo hice. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en sus sueños.